Hermanos, cuando pensamos en la regla, cuando leemos la regla, cuando meditamos la regla, estamos expresando lo esencial de nuestra vida. Y lo expresamos de una manera jurídica, pero de una manera jurídica que implica todo un itinerario espiritual. La primera constitución de la regla ya nos dice exactamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el primer capítulo, la finalidad y el espíritu del instituto, el que abre la puerta de la reflexión de la regla. Y en esta primera constitución dice: impresionados por el desamparo humano y espiritual de los hijos de los artesanos y de los pobres, Juan Bautista de la Salle y los primeros hermanos consagraron su vida a Dios. Y eso en respuesta a una llamada. Y para dar una respuesta de educación humana y cristiana, extendiendo la gloria de Dios en la tierra. Ya con esto, nosotros hemos expresado toda la regla. Nosotros no hemos nacido por nuestro mérito como hermanos, no hemos creado un instituto para hacer el bien. Hemos creado el instituto porque hay una necesidad. Hubo una necesidad hace más de 300 años y todavía esa necesidad sigue existiendo, que es el desamparo humano y espiritual de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Y nosotros, que hemos recibido la llamada de Dios, nos comprometemos a trabajar, a consagrarnos plenamente para ejercer este ministerio apostólico. Por lo tanto, la Constitución número 2 simplemente nos confirma esto ya con un lenguaje teológico mucho más actualizado. Dice: fieles a la llamada del Espíritu y al carisma del fundador, los hermanos, siguiendo a Cristo, se consagran a Dios para procurar su gloria, ejerciendo juntos y por asociación su ministerio apostólico de educación. Entonces, aquí hay un misterio trinitario. Es la Santísima Trinidad que nos ha convocado. El Padre nos ha llamado a través del Espíritu. Y Jesucristo, es el ejemplo a seguir. Es nuestro hermano mayor. Es aquel que le da sentido a nuestros pasos. Ya con eso, nosotros estamos claros de que no venimos por nuestros propios méritos. Por lo tanto, nosotros recibimos un encargo de la Iglesia nos confía un ministerio, y en ese ministerio nos encontramos con la escuela. La escuela como un lugar de renovación permanente, como la escuela sí es un instrumento de evangelización, pero la enseñanza, la educación, es nuestro gran ámbito donde nosotros estamos llamados a renovarnos, a renovar la escuela y a que sea un signo de salvación para todos. Claro que en este primer capítulo la regla tiene que puntualizar algunas cosas. Nos dice que el instituto está compuesto exclusivamente de religiosos laicos. Y quizás de ese punto, como ustedes lo han podido estudiar en la historia del instituto, es un punto que todavía queda abierto a la discusión. Lo más importante es que nosotros, desde nuestra condición de hermanos, tenemos un compromiso de aceptación, de recepción, de evangelización de esta gran comunidad de educadores del mundo entero que también se sienten llamados a educar, a servir, a amar en nombre de Jesucristo. Y lo hacen también porque han recibido del Espíritu esta impresión, este deseo de salvar a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que necesitan una palabra de aliento, una formación, una misión de futuro. Yo creo que en este primer capítulo rescatamos
un elemento muy importante de la historia del instituto, que es el espíritu de fe. El espíritu de este instituto es espíritu de fe. Y esto no lo podemos perder de vista. No somos simplemente especialistas de la educación. No somos simplemente los lasallistas que sabemos hacer cosas. Nosotros somos hombres de fe. Y la regla nos invita en la Constitución número 6, yo les invito a que la recen con calma, porque hay una dinámica en la Constitución número 6. Dice, primero, por la fe, los hermanos juzgan las realidades terrenas a la luz del Evangelio, es decir, la mirada de fe. La primera cosa que yo tengo que desarrollar en mi vida es una mirada de fe. Sin esa mirada de fe estoy perdido. Pero el segundo movimiento es, cuando yo juzgo todas las realidades, me encuentro con Dios en mis trabajos, en mis preocupaciones, en mis alegrías. Y en ese encuentro de Dios es donde yo puedo discernir. Discernir en todo acontecimiento y en toda persona, buena, mala, regular, un signo y una llamada del Espíritu. Esto es lo que me va a permitir, por la fe, ser un cooperador de Jesucristo. Es decir, consagrar toda mi existencia a la edificación del reino. Y por eso yo me abandono en el Señor, porque Él es el que conduce las cosas con sabiduría y prudencia. Yo quiero invitarles a que también mediten sobre la Constitución número 7, que habla sobre el celo ardiente. Es decir, tengo tantas ganas de salvar a los demás que me consagro enteramente. Y para eso me tengo que preparar. Por eso en la Constitución número 8 habla de la importancia de la palabra de Dios, de la importancia del estudio y sobre todo de crecer interiormente, no solamente en lo intelectual, sino psicológicamente, espiritualmente. O sea, tenemos que estar atentos a nuestra persona y prepararnos a lo largo de la vida. Por eso, la adquisición de este espíritu de fe, de esta manera de ser hermano, de este instituto, es un compromiso de toda la vida, pero especialmente en el periodo de formación, donde sentamos las bases de todo el edificio de nuestra vida. También la regla nos recuerda que tenemos un punto de referencia que no podemos perder, que es la vida de nuestro fundador, pero sobre todo el itinerario del instituto. Por supuesto, La Salle es nuestro referente espiritual. Pero el instituto a lo largo de 300 años también es un referente espiritual. Y ojalá no lo perdamos de vista. Por último, la regla en este primer capítulo nos recuerda que la asociación nos está uniendo también con responsabilidad a todos aquellos con quienes compartimos la misión. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad evangélica de acompañar a los adultos que viven la misión educativa con nosotros. Y por último, este capítulo nos dice que todo lo que hagamos debe manifestar que en nuestra vida estamos integrando las dimensiones constitutivas de nuestra identidad, de nuestra vocación. Nuestra consagración a Dios como religiosos laicos, el ministerio apostólico de la educación, particularmente entre los pobres, y nuestra vida comunitaria. Les invito a orar, les invito a pensar cada uno de estos elementos, a hacerlos propios y a pensar en su proyecto de vida y que sea un motivo de satisfacción para todos ustedes. Muchas gracias.